Y tras la apertura de Wall Street nos acercamos al análisis de la mano de Víctor Galán, analista en planetabolsa.com. Víctor, muy buenas. Muy buenas tardes, encantado. Víctor, vemos una apertura en positivo, además con máximos históricos renovados en el Standard & Poor's 500, 4.331 puntos, 0,27% al alza ahora mientras hablamos. ¿En qué contexto debemos enmarcar estos máximos? Bueno, pues los debemos enmarcar en un contexto muy positivo, porque la tendencia de largo plazo sigue siendo muy alcista, en medio plazo también sigue siendo muy alcista, y lo que parecía que iba a ser una corrección o lo que parecía que algunos índices no llegaban a sus máximos, incluso a superarlos, estamos viendo cómo, por ejemplo, el sector tecnológico, lo tengo en pantalla, el Nasdaq 100 ha sido capaz de superar la barrera de los 14.100 puntos, con un doble suelo que ya activamos en los 12.944 al superar los 13.400, y hoy ha abierto pues, de nuevo el Nasdaq, ¿no? en máximos. Lo mismo realmente para el S&P, tiene un doble suelo y tiene ahora mismo objetivo en los 4.350 puntos. Muy positivo. Además, hoy hemos conocido los datos de empleo, que han sido más o menos los estimados. Entonces, al final, que todavía no se haya recuperado, como decía Powell, la economía al 100%, es más gasolina para que los índices sigan subiendo y sigan haciéndolo bien, tanto en Europa como ahora en Estados Unidos. Precisamente, ¿no? El dato que mencionas de empleo en Estados Unidos, bueno, hemos visto cómo añadía esos 850.000 puestos de trabajo en el mes de junio, un dato mucho mejor de lo esperado. Además, la revisión en mayo era de 583.000, así que vemos una fuerte subida en el mes de junio. Sí que es cierto que la tasa de desempleo se ha elevado, un 5,9%, se esperaba un 5,6%, así que 3 décimas más de lo esperado, pero sí que es cierto que en medio de todos estos datos, Víctor, estamos viendo cómo los economistas siguen esperando un crecimiento del PIB que ronde el 10% para el segundo trimestre. En cualquier caso, todos los indicadores nos están reforzando esa idea de recuperación económica con fuerza en Estados Unidos. Sí, así es. Obviamente, tras el encerrón, ¿no? que hubo tras el lockdown, lo que llaman los americanos, ¿no? Cuando toda la economía se contrajo por el tema del COVID, ahora obviamente la economía americana tiende a subir muchísimo, tiende a subir muchísimo más, y obviamente eso se va a notar, ¿no? Fijaros, simplemente el Nasdaq, la carrera que lleva desde prácticamente que salimos de marzo, haciendo mínimos en los 6.700 aproximadamente, como ya andamos muy por encima de todas estas cifras, y andamos ya prácticamente tras la caída del COVID superando los 12.000 en los 14.000. Es una subida muy fuerte de prácticamente el 100%. Lo habíamos visto también en 2003, lo vimos también en 2009, cuando la mayoría de acciones cotizaban por debajo de su media, y obviamente la economía se está comportando de manera excelente. Veremos hasta dónde se extiende. Ya sabemos que hay peligro de que la inflación frene en todas estas subidas. Ya ha dicho Powell que habrá un par de revisiones seguramente de aquí a 2022, y es a lo que normalmente a partir de ahora tendremos que estar atentos a ver cómo van a ser las subidas de tipos de la Fed, porque en caso de que la inflación siga subiendo y no suban los tipos, habrá una contracción, ¿no? del poder adquisitivo de la sociedad americana y en general también de la sociedad europea, porque aquí también la inflación por la subida de las commodities y de los precios de los servicios va a empezar a afectar. Dentro de los máximos que vemos hoy, mencionabas, ¿no? Nasdaq 100, Standard & Poor's 500, también tenemos algunas compañías en máximos. Estamos viendo a Microsoft, que ya está tocando esos $275 la acción, hoy con repuntes superiores al 1%. ¿Qué podemos decir sobre la compañía? ¿Cuáles son los niveles que debemos vigilar? Bueno, Microsoft es una empresa excelente, es una de las mejores empresas de Estados Unidos, además es una de las grandes de las FANG. Como vemos actualmente en pantalla, viene de subidas muy fuertes, está en $274. Los niveles que yo empezaría a vigilar son realmente cerca de los 242. Vigilaría también en un medio plazo que no perdiera en ningún caso los 216, y obviamente al haber superado resistencias cerca de 260, todo pinta ya mucho mejor. De momento apoyándose fuerte en la media, una acción que sigue creciendo, que sigue desarrollando
su software, su tecnología. Actualmente es una de las empresas punteras con mucho momentum y con mucha fuerza relativa, así que vamos a estar muy atentos y vamos a seguirla de cerca porque es una empresa que obviamente no decepciona. En la renta variable europea, ya cruzando el charco, sí que es cierto que hoy quizás estamos viendo más dudas. Hace un ratito teníamos a todos los índices en positivo. El único farolillo rojo de la sesión era el IBEX 35 entre las principales plazas bursátiles. Pero mientras estamos hablando, el K40 de París, el FTSE de Londres y el MIB del italiano también están cotizando con pérdidas. No estamos viendo tampoco movimientos muy abultados. Realmente tenemos los índices bastante planos. Pero ¿en qué contexto nos encontramos ahora mismo en Europa? Bueno, Europa viene algunos sectores, ¿no? Como, bueno, algunos índices, como por ejemplo el IBEX 35 que tenemos en pantalla, viene de subidas muy fuertes desde prácticamente la rotación que hubo con el anuncio de la vacuna, ¿no? Del comienzo de la vacuna por allá por octubre de 2020. Son sectores que creo que lo van a hacer mejor en el largo plazo, como son materiales, sector financiero, sectores defensivos, que tras una gran extensión en su subida, el IBEX ha dado buena cuenta de ello, necesitan descansar. ¿Y dónde necesitan descansar? Pues primeramente el IBEX se está apoyando en los 8.800, no llegó a perderlos del todo, hizo un pequeño amago con perder el soporte, pero realmente lo ha aguantado bastante bien. Y las primeras resistencias que va a tener fuertes son los 9.035, que es por donde pasa la media de 30 sesiones, que va a ser resistencia, y los 9.300, que son los máximos anuales. Aún así, ¿qué tenemos también en el IBEX 35 como soportes? Los 8.435, 8.270, y ya si nos viniésemos un poquito más abajo, los 7.700 en general. Empresas como Hermès, Louis Vuitton y empresas como el sector bancario, Banco Sabadell, Santander, BBVA, lo han hecho muy bien, han tirado muy bien de los índices europeos, del Eurostoxx 600, pero ahora necesitan una ligera contracción, un pequeño descanso en la subida, y creo que va a ser un descanso en el corto plazo para seguir subiendo y alcanzar máximos, porque creo que lo peor ya ha sido descontado tras los mínimos del COVID. Por otro lado, si miramos ya a otros activos, en el caso de las materias primas, hoy estamos viendo los futuros del Brent y del West Texas con recortes. Bueno, el West Texas está ahora mismo por debajo de los $75 el barril, el Brent algo por encima de ese nivel. Sí que es cierto que estamos viendo cierta falsa de consenso por parte de la OPEP Plus para volver a los niveles habituales de barriles de producción. La propuesta inicial, que contaba con el apoyo de Rusia y de Arabia Saudí, era volver a esos 400.000 barriles por día mensuales, ¿no?, desde agosto hasta finales de año, pero estamos viendo también ciertas discrepancias internas en esa propuesta. ¿Qué podemos esperar ahora mismo del petróleo? ¿Cuáles son los principales niveles que deberíamos vigilar? ¿Puede seguir descendiendo o se nos puede ir incluso por encima de esos $75? Bueno, el petróleo, tras la crisis, ¿no?, del COVID y los mínimos que se marcaron, incluso llegó a cotizar los futuros, recordáis, en negativo. Desde entonces ha mejorado bastante, porque igualmente descontó lo peor y obviamente solucionó los problemas de suministros que había en Cushing, en Oklahoma, donde prácticamente todos los barcos tenían que atracar para seguir aguardando el petróleo que se producía, y desde entonces obviamente su producción ha subido. La reapertura poco a poco, paulatina, de la economía ha hecho que el petróleo vuelva a ser un elemento clave en las commodities, y lo que podemos estar viendo actualmente es que la producción de la OPEP ha sido aumentada en los últimos meses. Es verdad que actualmente existen algunas contradicciones entre lo que hablan Rusia y Arabia Saudí, que son principales productores, pero en general muy buen aspecto del título de la commodity, porque tras soporte en los 56,90 y tras superar la resistencia que tenemos en pantalla de 67,5, está aguantando muy bien la media de 30 sesiones, se está apoyando en ella, y obviamente esto está haciendo que aumente significativamente, lo vemos aquí, las resistencias de 67, las soportes en 56. Está cotizando obviamente en subida libre. Es un activo que, al igual que el resto de commodities, por el exceso de liquidez que se ha generado en el sistema,
ha hecho que muchos productores, muchas empresas hagan uso de él por mayor demanda. Y lo que podemos ver, obviamente, que al aumentar la demanda, el precio ha ido en consonancia. La verdad que muy buen aspecto técnico, lejos de momento de resistencias de medio o largo plazo que andarían en los 61 dólares y prácticamente cotizando cerca de los 75. Mi opinión es que en cualquier momento podría venir a corregir a la zona de los 70-71 dólares, pero en cualquier caso sería para seguir con la subida, porque creo que en realidad tiene muy buena pinta. Y dentro del IBEX 35 hoy los grandes movimientos a la baja los vemos con esas caídas en bloque para la banca, mencionando el top 5 de las principales pérdidas: Banco Sabadell, Bankinter, Santander, CaixaBank y BBVA. ¿Qué podemos esperar ahora mismo del sector? ¿Cuál es el aspecto que presenta? Bueno, en realidad, la verdad que esperaría correcciones en el corto plazo. Tengo en pantalla BBVA, como podéis ver, la resistencia principal en BBVA es 5,54, pero si lo miramos con un poquito de perspectiva, viene de subidas realmente fuertes. No se han producido caídas con gaps donde dejan huecos a la baja, como por ejemplo ocurrió, ¿no?, en marzo de 2021 o incluso en meses mucho más cercanos, ¿no?, o en prácticamente el pasado 18 de junio, caídas del 21 de abril. Realmente se están viendo retrocesos normales, habituales. Parece que las manos fuertes y los sectores institucionales siguen confiando en el largo plazo en este tipo de sectores y, en mi opinión, mientras no pierda BBVA, en el caso que estamos analizando, los 4,60 euros y siga apoyándose, como vemos, en la línea roja, ¿no?, en su propia media, lo que la hace alcista, ¿no?, y hace corroborar que la tendencia va a mantenerse, no esperaría grandes retrocesos en general. Sí que si se perdieran estos niveles, habría que vigilar soportes de medio plazo como los 4,77 o incluso pues del medio plazo los 4,99, pero en general espero para la banca y para los sectores de materiales, construcción, inmobiliarias, hoteleras, que el sector y en general el IBEX haga correcciones normales, pero siga con las subidas. Por último, ¿qué podemos decir de Acciona Renovables? Segundo día de cotización en el mercado continuo. Veíamos las fuertes subidas con las que cerraba ayer y hoy sigue también en racha de ascensos, menos abultados evidentemente, 0,80% al alza en estos momentos, pero sí que parece que la acogida fue bastante buena entre los inversores. Bueno, de Acciona la verdad que hay muy poquito historial porque sí que es verdad que ayer tuvo una jornada muy positiva. Fijaros cómo esta vela, ¿no?, con sombra debajo, pues indica que el día ha ido de menos a más y que además se ha hecho un soporte en la zona de los 27,49. Hoy tenemos un día también muy positivo porque pese a la corrección estamos cerca de cerrar cómo empezamos, así que muy buen aspecto a priori. Obviamente el sector de las renovables y más con el apoyo que se le ha dado en estos últimos años y meses, tiene un futuro prometedor en el largo plazo. Habrá que ver cómo quedan algunos temas de regulación, como el otro día ya hablaba en Estados Unidos Joe Biden, ¿no?, acerca de cómo va a quedar el tema de la regulación acerca de los impuestos y de toda la regulación que van a llevar a cabo, pero en general es muy pronto para decir algo de Acciona Renovables, aunque muy positivo con que esté haciendo un soporte en los 27,98, que sería lo que vigilaría ahora, los 27,51 y ojo si a partir de los siguientes días abre por encima de los 29, porque son velas interesantes, aunque tiene poco histórico para concluir que puede empezar una pequeña subida en el valor. Pues nos quedamos con todas esas referencias. Muchísimas gracias por este análisis, Víctor Galán, analista en planetabolsa.com. Muchas gracias, un saludo y nos vemos pronto. Nosotros